¿Son estos los tiempos finales? No creo que sea esto el Podríamos en final. realidad llamar a esta época, porque realmente es una época, no es Tomar solo un esta evento. pausa como una oportunidad para reevaluar. Sean bienvenidos a la comunidad virtual de servidores, una expresión de servicio más que Misiones Globales Shalom facilita. Acompañamiento, oración, fortalecimiento de las capacidades ministeriales, inspiración y la canalización de conexiones a pastores, iglesias y otros servidores que están inmersos en la misión de Dios en sus contextos. Puedes escribir al sitio web www.shalomcr.com. Muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos esté sintonizando, por lo menos para efectos de Centroamérica, son las 4:07 y ahí sucesivamente van cambiando los horarios drásticamente. Les damos una cordial bienvenida en nombre de la comunidad virtual de servidores, un espacio más que se convierte en una oportunidad para que cada uno y cada una seamos expuestos a tantas voces, perspectivas teológicas, prácticas, eclesialidades y demás, que lo que procuramos nada más es que cada uno y cada una tengamos herramientas de reflexión y de aprendizaje. Indudablemente, con todo lo que aquí se ha facilitado, esta es la videoconferencia número 15. Obviamente no con todo estaremos totalmente de acuerdo, pero qué bueno es esta dinámica del reino de Dios, de podernos escuchar y escuchar otras voces, aprender de otras voces, es muy importante. Así es que muchísimas gracias una vez más por darnos este regalo de sintonizarnos. Para la gente que se nos va a conectar por la plataforma de Eco Radio o en la otra página, bienvenidos y bienvenidas. Ya saben que esta es una oportunidad de aprendizaje. En esta tarde tenemos la honra de tener a alguien que, conozco desde hace muchísimos años. Puedo decir que hace alrededor de 22 años que tengo la bendición de conocer al facilitador de esta tarde. Lo conozco muy bien, hemos compartido muchas experiencias de estar perdidos en la isla de Bahamas hace muchos años, y dos latinos allá en Bahamas pidiendo cómo alguien nos podía recoger en la carretera porque no sabíamos nada. Pero bueno, con Omar hemos vivido todo ese tipo de experiencias. Así es que hoy es la persona a la que le hemos invitado a que participe con nosotros, y el tema que hoy Omar Cortés nos va a facilitar es unicidad en tiempos de COVID, ilusión o es una verdad. Déjeme contarle antes de empezar una experiencia, y es la colectividad hermosa que se produce cuando nos abrimos a otras expresiones. Aquí en nuestra comunidad, con todo el tema del COVID-19, en la comunidad, la Iglesia Católica, el sector empresarial, los pequeños emprendedores decidieron hacer un video para promocionar la zona. De hecho, está en la página de Facebook mía, y me sentí muy honrado porque, producto de la relación tan estrecha que tenemos con la Iglesia Católica, el sacerdote me pidió que si yo podía hacer el cierre del video. Él lo abría y yo lo cerraba. Yo esperé que me dijera que si me invitaba a cobrar la limosna, ¿sí? Porque como está la cosa, un dinerito más. Pero no, lo importante fue que me pidieron eso, y es justamente eso, esos vínculos, crear esos puntos de conexión a partir de los cuales el reino de Dios resplandece en colores y maneras que no son siempre los que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces, que sirva esta cortina introductoria para presentar a Omar Cortés, pastor, filósofo, teólogo, pero aparte de todo, un buen amigo. Pastor Omar Cortés, bienvenido, gracias por participar en la comunidad virtual de servidores. El pastor Omar está en Santiago, Chile. Bienvenido, pastor. Bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar entre ustedes y bueno, conversar un rato
sobre este tema que no deja de ser relevante en los tiempos que vivimos, sobre todo los desafíos que plantea estos tiempos de pandemia, ¿no? Así que expongo yo o Sí, básicamente ahora ya es tu oportunidad para... bueno, mira, no, yo lo quiero hacer más coloquial, solo plantear algunos puntos gatillantes o provocadores, en el buen sentido de la palabra, a partir de lo que nos está enseñando esta pandemia. Yo creo que la mejor lección que podemos ir sacando de este periodo es qué nos enseña, qué nos está enseñando. Y como lo he dicho en otros escenarios, pero lo vuelvo a plantear acá, y hay una pandemia previa a esta pandemia, que a lo mejor no éramos tan conscientes, y esta pandemia actual nos hace más conscientes de ella. Y me refiero al individualismo, ¿no? Aquello que Bauman en su Ética de la Posmodernidad considera como el eje de la ética posmoderna en esta extremo individualismo, casi monstruoso. Entonces, siento que esta pandemia nos ha sacado una radiografía de esa situación. Y lo voy a explicar por qué. Hoy acá, y como debe ser en todos los países, seguramente donde están ustedes, hay frases que se acuñan y que son las que se promueven en todas partes para generar esta cultura nueva, una cultura más solidaria. Cuídate y cuidémonos. Cuídate y cuidémonos. O sea, a ver, si pensamos bien qué hay detrás, qué propuesta de relaciones hay detrás de una frase como esa. Cuídate, cuidémonos. O sea, en el fondo me está diciendo, yo estoy bien si tú estás bien. También me está diciendo, si a mí me va bien, a ti te va bien. O si a ti te va bien, a mí me va bien, ¿no? Y ese otro, al que le va bien, es un otro distinto, diferente, que no es de mi tribu, ¿no? Que no es de mi colectivo, que a veces ese colectivo no es un plural de nosotros, sino que es un yo colectivizado, o sea, es un individualismo colectivizado. Hay una expresión que usó Mandela después de salir de la cárcel como un leitmotiv de su propuesta de salir del racismo y de esas divisiones atroces que dividieron a Sudáfrica entre blanco y negro. Y es algo de una de las tribus africanas que se dice, o que descubrió un antropólogo, que se dice Ubuntu, ¿no? Ubuntu, que algunos lo hicieron un software, pero Ubuntu quiere decir literalmente, yo soy si tú eres. Yo soy si tú eres. Y dígame si no es a la nueva antropología, al occidente individualista, lo que nos está, espero, supuestamente enseñando esta pandemia. Entonces, de alguna forma, el desafío de la unidad está ahí. Como el camino de entender que la unidad no significa que el tú se transforme en yo, en domesticar al tú como yo pienso, yo creo y yo siento, sino que respetar que hay un otro y ese otro es distinto. Y que esa diferencia del otro, si bien me provoca cosas, me provoca cuestionamientos, porque es un otro, es un extranjero, como dice un filósofo por ahí, y quien es a darle hospitalidad a ese otro, su diferencia, para no domesticarlo y transformarlo en alguien como yo soy, me enriquece. Dejar que el otro sea el otro. El otro, si está bien, yo estoy bien. Y no pasa porque ese otro se convierta en mi persona. Ahora, esto, medio filosófico, antropológico, tiene un desafío para la fe cristiana muy grande. Y yo a veces siento que hay palabras que han caído en desgracia porque se ideologizaron, se tildaron ideológicamente y perdieron riqueza, la riqueza propia que tienen, ¿no? Como es la palabra ecuménico. Pero ni siquiera vamos a hablar de ecuménico, solo nos falta hablar de cooperación. Y fíjense que en la historia de la fe cristiana, en la historia del desarrollo del cristianismo, si no hubiese habido cooperación o sentido de unidad,
que no pasaba por unidad institucional. Vean ustedes la formación del texto canónico del Nuevo Testamento, la historia que hay detrás, ¿eh? La historia, el lado B de la historia de la formación de ese canon, las cartas escritas a diferentes iglesias, donde una iglesia no necesariamente estaba vinculada bajo la misma jerarquía institucional. Que después esos textos de las cartas que se copian del apóstol y después los evangelios son salvaguardados por una tradición espiritual que es la tradición monástica, que fue alojándose al interior de la Iglesia Católica Romana y Ortodoxa. Entonces, el texto bíblico que hoy nosotros tenemos y disfrutamos, y desde ahí levantamos nuestras doctrinas y nuestras banderas de nuestra individualidad o nuestra identidad, lo tenemos gracias a el resguardo que otros, que a veces nosotros miramos como muy distintos y hay que distanciarse de ellos, supieron guardar y preservar para que después los procesos históricos permitieran tener de esos códices un Nuevo Testamento. Es decir, en el corazón mismo del desarrollo del cristianismo, sin claramente desconocer las luces más oscuras de esa historia, hay un sentido de cooperación, hay un sentido de cooperar los unos con los otros, de sentir que el reino de Dios no es pertenencia ni ninguna denominación ni ninguna tradición tiene el copyright, ¿eh? El copyright del reino de Dios o el copyright de la intervención divina. Sinceramente creo que a veces el cristianismo occidental se le vino encima una arrogancia muy conquistadora, muy dominadora, que en ese sentido también se impregnó en las diferentes tradiciones que existen dentro del mundo cristiano. Y nos fue llevando a mirar la diferencia como un enemigo, como un extraño, como un alguien que hay que conquistar también, dentro de nuestras formas de interpretar. Y digo formas de interpretar porque el corazón de la fe cristiana es una persona, la persona de Jesucristo. Y ya los textos van interpretando esa dimensión del misterio de la encarnación de Dios, y esos textos van siendo también interpretados por nosotros con la guía del Espíritu de Dios, pero que ese Espíritu de Dios no es propiedad de una comunidad, no es propiedad de una tradición, sino que es totalmente transversal y nos sorprende gratamente, y a veces no muy gratamente, nos llega hasta a doler la sorpresa, porque rompe nuestros esquemas que tienden a ser muy individualistas desde lo colectivo. O sea, si tú no entras en mis esquemas, si tú no entras en mi aparataje de interpretativo, estás fuera, eres un extraño, eres alguien a quien del cual yo debo distanciarme. No es así entre nosotros. El tema es, ustedes le pondrán el límite. ¿Cuál es el límite? Dejen que el Espíritu de Dios le ponga el límite. Porque ya veo aquí cuántas personas, la riqueza de conectarnos, no sé, 20, 30, no sé, y todos pertenecemos a tradiciones distintas, unas más parecidas que otras, ¿no? Y tuvimos el encuentro con el misterio de la encarnación de Dios en Jesucristo desde nuestras diferentes tradiciones. El mundo evangélico es un mundo de unicidad, ¿verdad? ¿Por qué ponerle límite? ¿Por qué no avanzar en la dinámica de dialogar más, de saber que los otros no tienen una diferencia en función de ser distintos, raros y extraños, sino que en que han construido sus propios caminos, en sus propias historias, y de una o mil formas también nos enriquecen. Entonces, la pandemia tiene grandes desafíos. ¿Cómo vamos a salir de esta? De verdad, iguales. Vamos a observar que hoy la misma... Miren, aquí hay como una especie de balanza.
pareciera que los sistemas más neoliberales, más en el sentido de que exacerban las libertades individuales, las libertades, eres libre, completamente libre, jibarizan o menoscaban o debilitan el sentido solidario con los demás. Y a la inversa, los sistemas más solidarios, más comunitarios, ¿no?, tienden a menoscabar las libertades individuales. ¿Cómo encontramos ese balance? Yo siento que el reino de Dios nos da un balance maravilloso. Es decir, ser solidarios en el sentido de encontrar en el otro un valor, una riqueza, de encontrar en esa riqueza también la dimensión de la presencia de Dios. Porque mis lentes que me los he sacado, no son los únicos lentes para distinguir y diferenciar cuánto de Dios o cuánto no. Sin duda lo podemos hacer, pero en ese sentido, el otro, más que un forastero, más que un extraño, debe ser alguien a quien brindamos hospitalidad. Y en ese brindar hospitalidad, dejar que sea y ver que la interacción, el inter que se produce ahí, sea de mutuo enriquecimiento, sobre todo lo que significa construir o seguir siendo parte de toda la dimensión del reino de Dios. Así que, de verdad, hay un gran desafío en lo que significa la pandemia respecto del desafío de la unicidad. El desafío de buscar la unidad, que no es institucional, ¿no? Es una unidad en todo aquello que tenemos en común. Y se van a dar cuenta que todo aquello que tenemos en común es mucho más de todo aquello que nos puede diferenciar o distanciar. Y que ese diferenciado es una versión distinta que nos enriquece incluso la misma claridad de mi identidad. Yo participo por ejemplo, yo participo en diálogo interreligioso, que más allá de la unidad cristiana, y le digo, ninguno de nosotros los que estamos ahí, de los que participamos a nivel local y global, está esperando hacer una sola religión, ¿no? Menos tampoco en el mundo ecuménico hacer una sola institución. No, estamos buscando que el diálogo nos enriquezca mutuamente, que la diferencia nos impacte para hacernos crecer en nuestras propias identidades y advertir que incluso en el diálogo interreligioso hay muchos elementos en común que son valiosísimos. Uno muy simple: todos tenemos fe. No es menor, ¿no? No es menor. Ahora, trasládelo al terreno de la unicidad en el campo estrictamente cristiano. Todos tenemos fe, sí. Todos tenemos fe en la centralidad de Jesucristo. ¡Wow! Desde ese minimalismo lo tenemos todo. ¿Qué más necesitamos? Porque la diferenciación, las ramificaciones distintas desde ese núcleo medular son riqueza, son multicolorido, ¿no? O sea, usted, un cuadro de la creación, de la naturaleza, pintado con sus múltiples colores, a veces es distinto al blanco y negro, que también tiene su gracia, pero es muy diferente, ¿no? La creación no es blanco y negro, la creación tiene matices, toda la creación tiene matices. ¿Por qué no podrá tenerlo los caminos que como seres humanos vamos descubriendo dentro del mismo tronco? Criaturas del Dios creador, a imagen suya, que se reconstruye su imagen en la presencia y el camino de la fe en Jesucristo. Y eso es variado, depende de las culturas, depende de los contextos, ¿no? Yo siempre digo algo, y con esto les dejo, ya dije, quise ser provocador, espero serlo. A veces se ha puesto a pensar en lo siguiente, yo a veces converso esto en relación a este tema también. El avivamiento evangélico que surge en la década de los 60 en Estados Unidos, y que desde ahí baja a América del Central y del Sur con todo el impulso misionero de la fórmula, lo digo en el buen sentido, no crítico, la fórmula salvacionista. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tú dices sí,
entraste al campo de los creyentes. Yo les pregunto esto. Démosle a esta expresión y este camino de fórmula a encontrar la fe, y que muchos lo han encontrado, ¿no? Démosle una mayor existencia de todo un siglo, ya, todo un siglo. Si quieren, démosle más, un siglo y medio, que ya no es así. Y me pregunto, ¿qué ha pasado con todos los otros siglos anteriores en donde no existía ese camino del individuo que se salva? ¿Qué ha pasado con todos ellos si no dijeron esa fórmula? ¿Dónde se fueron? ¿Cómo podemos entrevistarlos para que digan esa fórmula? Porque si no la dicen, no son salvos. O la fórmula en que el evangelicalismo surgió en América Latina desde este camino misionero, con mucha pasión y con mucha riqueza. No estoy haciendo una crítica así. ¿Es la única? Sinceramente, ¿uno puede creer que es la única? Si yo pienso que es la única, me estoy transformando en un sectario. Bueno, no, yo quiero dejarlo hasta ahí porque quiero dejar un poco la provocación y la conversa y la discusión a partir de este aliño al sentido de la unidad. Gracias, Omar. Pues bueno, ya las reacciones no se hacen esperar y es parte del diálogo. Hay muchas, pero creo que una de las formas en la que la iglesia, esta iglesia amplia, universal, que hoy se refleja aquí con casi 50 participantes, tiene que ver o se evidencia en la capacidad, en la madurez que tengamos de escuchar otras posiciones, en la madurez que tengamos de decir, ¿qué está diciendo? ¿Pero qué fue lo que dijo? Y sin escandalizarnos, sin salir en carrera, ni tildar de hereje, no, tenemos todas la obligación. He venido sosteniendo una tesis y creo que la iglesia que va a lograr prevalecer en este tiempo como en el venidero, dentro de muchas características, va a ser la iglesia que tenga la mayor capacidad de silenciarse y escuchar mal las preguntas que hoy la sociedad. Porque muchas de las preguntas que hoy nosotros como iglesia respondemos son las preguntas que nosotros mismos hemos fabricado, las preguntas que fabricamos de acuerdo a lo que conocíamos. Entonces, hacemos preguntas y las respondemos porque ya las tenemos en el librillo de respuesta. Pero hoy hay muchas otras preguntas ahí en la sociedad que hoy la gente se está haciendo, que es nuestra responsabilidad, considero yo respetuosamente, que debemos de escucharlas. Y si no tenemos las respuestas, entonces tenemos que sumarnos a otras realidades. Obviamente el acompañamiento de la palabra, como otras ciencias, que nos ayuden a comprenderlo. Porque una vez más, creo que nos hace falta la capacidad de escuchar otras voces y escuchar otras preguntas. Pero bueno, voy a leer algunas preguntas y abrimos el espacio para que usted directamente le pregunte al pastor Omar lo que tú consideras que necesitas escuchar. Aquí nos preguntan desde Guatemala, Omar, ¿ya no es una amenaza el ecumenismo actual que ustedes proponen? ¿Por qué? No sé a quién se refiere con ustedes proponen, porque no es la comunidad virtual la que está proponiendo, pero hago la aclaración. No sé si tiene sentido la pregunta para vos, Omar. O sea, yo la pregunta la devolvería con otra pregunta. ¿Cuál es el ecumenismo que amenaza? ¿Cuál sería ese ecumenismo amenazante? Que sí sería una amenaza. Ya. La otra que... ¿Sí? ¿Vas a contestar más a esa o paso a la siguiente pregunta? No, es que yo podría intuir y suponer cuál sería, pero no me quiero poner en la mente del hermano que pregunta. Mejor dejar que él me diga. Bueno, ¿cuál es entonces el que amenaza para entender por qué la propuesta que uno puede presentar no lo sea de esa manera?
Ya, muy bien. Todos los que quieran hacer una pregunta directa tienen que levantar la manita. Ustedes lo tienen habilitado ahí, lo tienen que habilitar, levantan la mano y aquí con todo gusto le vamos a abrir el espacio. Don Miguel Almedina dice, la visión antropológica del evangelio que propuso Putman es contraria a muchos principios bíblicos. El ecumenismo promueve el relativismo tocante a doctrinas fundamentales. Por ejemplo, a ver, yo creo que el ecumenismo no está centrado en el elemento doctrinal. Creo que está centrado en algo que es previo a lo doctrinal, que es la fe. Porque uno tiene fe en una doctrina. ¿Uno puede diferenciar fe de creencias? Yo creo que sí. Mi fe está en el misterio de la encarnación de Jesucristo, en ese misterio, con mayúsculas. Ese dato revelado, esa dimensión revelada, donde me introduzco con todas mis limitaciones y siempre serán limitaciones, ¿no? Y ahí viene la dinámica de la gracia, del acompañamiento del Espíritu. No obstante, cuando lo planteo como en el elemento doctrinal, sí han habido esfuerzos de ver cómo en las tradiciones cristianas hay similitudes respecto a prácticas y ritos que están dichos en una u otra religión, en una otra tradición, pero no es el corazón del ecumenismo, de lo ecuménico, y tampoco el corazón de lo que podríamos llamar unicidad, ¿no? Sí, no. Bien, tenemos una pregunta acá desde Venezuela. Ricardo Corso, adelante. ¿Me oyen? Sí, señor. ¿Aló? Ok. Pastor Omar Cortés, muchas gracias por provocarnos con su presentación. Yo era un comentario más que una pregunta, si me permite, Pastor Roy Soto. Yo ministré por 25 años en los Estados Unidos y ahora estoy en Venezuela por 5 años, y creo que el contexto es importante cuando uno habla de estos temas de la unidad y el comunismo. Una cosa es hablar del comunismo en el hemisferio norte o en Europa, otra cosa es hablar del comunismo en América Latina, otra cosa es hablar del comunismo en Asia y en África. Voy a ponerle un ejemplo práctico. Yo modero un grupo de líderes y pastores aquí en Venezuela por WhatsApp, donde tengo al presidente de la Federación Luterana de Venezuela, donde tengo al presidente o al vicario de la Iglesia Anglicana de Venezuela, donde está el moderador de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela, donde está el vicesuperintendente de las Asambleas de Dios de Venezuela, donde hay, una variedad. Y ha sido un esfuerzo cuesta arriba. Lo más que lograron aceptar es que hubiera el vicario de la Iglesia Anglicana. Si a mí se me ocurriera incorporar en ese grupo a un obispo de la Iglesia Católica aquí en Venezuela, automáticamente se disuelve el grupo. Me ha costado mucho mantener un grupo tan diverso dentro del protestantismo, quizás los anglicanos, que son los que se consideran un poco más cercanos a los católicos. Sin embargo, ha sido muy difícil. Hemos acordado en el grupo que no se va a hablar de cuestiones doctrinales, teológicas. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID, hay pastores que dicen que Cristo viene el próximo domingo, o que si estamos en la semana de Daniel, o lo de la marca de la bestia, todos estos asuntos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del ecumenismo es muy importante en el contexto, porque aquí en América Latina hay una resistencia muy fuerte al tema de hablar del ecumenismo y de abrirnos, por ejemplo, a la Iglesia Católica, como lo hizo el pastor Roy Soto. Sería muy difícil. Si yo hago algo así aquí, enseguida me van a hacer la cruz con la izquierda y me van a aislar. Concluyo con esto para provocar su reacción, pastor Omar Cortés. La realidad, y voy a hablar desde mi contexto en Venezuela, yo sé que estamos en muchos países, es que vivo en un país donde hay una mayoría católica, y dentro de los protestantes evangélicos / pentecostales, neopentecostales, la gran mayoría de las iglesias son pentecostales clásicas y neopentecostales. Las iglesias luteranas, anglicanas, presbiterianas, que tienen más historia del tema del ecumenismo,
son muy reducidas en cuanto a números y en cuanto a influencia. Y como una autocrítica, a veces el ecumenismo se hace solamente entre estos grupos pequeños con la Iglesia Católica, y el gran número grande, que son los evangélicos y los pentecostales y los neopentecostales, se les deja por fuera. Es decir, mi ecumenismo es con los que se parecen a mí, piensan como yo, pero no trato. Yo ando en esa tarea titánica aquí y es muy difícil. Entonces lo dejo como un aporte a la reflexión, de que realmente hay todavía muchas heridas profundas por aquello de la persecución en contra de muchos sectores evangélicos de parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es muy variada dependiendo del país y la jerarquía, ¿no? Entonces yo estoy muy a favor del tema del ecumenismo, pero también entiendo que en el contexto hay que ser muy cuidadoso y muy diplomático en cómo manejamos el lenguaje, y eso ni siquiera de ir a hablar lo que usted mencionó de lo interreligioso, porque si yo hablo de lo interreligioso, entonces se cierran las puertas totalmente con las iglesias pentecostales y neopentecostales y las pentecostales clásicas. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Y una cosa quisiera señalar, que como un elemento de contradicción que hay en esas posturas tan cerradas, frente al simple reconocimiento que los otros, las tradiciones cristianas distintas, también hay la dimensión de la presencia de Dios y una espiritualidad cristiana distinta a la mía. Quiero decir, esta contradicción. En América Latina han habido movimientos que han unido a movimientos neopentecostales y evangélicos con sectores conservadores católicos. Sectores conservadores católicos que, si no fuera por esas banderas que levantan en las marchas y se unen y están muy unidos y votan juntos, deciden votar juntos por ciertos candidatos y deciden cierta agenda valórica, de esa valórica de la cintura para abajo, como si no hubiesen valores de la cintura para arriba, y están muy unidos. Y eso no es ecumenismo. Y ese ecumenismo ahí sí van. Y este otro, que es más respetuoso, que no espera que levantemos banderas juntos, solo la bandera del bien, de la solidaridad, del amor al prójimo. O sea, no. Ahí me provoca una contradicción. Entonces me parece que detrás, mire, yo trabajé en el gobierno de mi país anterior como asesor de asuntos religiosos. Y les quiero decir una cosa, sin temor a las réplicas, aunque no me están escuchando por acá. Hay un complejo vaticano en el mundo evangélico. Se los explico. La forma en que se paran en la incidencia pública es una forma en que quieren las mismas prebendas que ha tenido históricamente la Iglesia Católica. No quieren que la cosa cambie, no quieren que la cosa sea diferente, más horizontal, más democrática, más laica en el buen sentido de la palabra, sino que quieren las mismas prebendas, o sea, casi que la tortilla se dé vuelta. Y entonces hay obispos castrenses, o sea, obispos nombrados por el gobierno que determina el Papa para que sean obispos castrenses en el ejército. Entonces los movimientos evangélicos van y le piden al gobierno, miren, nosotros también queremos obispos castrenses. Pero si ustedes nunca han tenido esa lógica papal, vaticana, son evangélicos, son protestantes. Entonces, desde ese sentido, yo siento, de verdad, voy a ser bien honesto, creo que el tema del dolor ecuménico, del dolor de encontrarse con los otros hermanos, es un tema de poder, de intereses de poder ideológicos. Quiero estar en el centro del poder, entonces para estar en el centro del poder tengo que codiar a los otros que han estado toda la vida ahí, y por lo tanto ser ecuménico me resta posibilidades, o ser ecuménico me resta salir en la foto de ciertas prebendas y banderas muy en la línea de gobiernos muy neoliberales, como tienen ahora los pastores evangélicos. No sé cómo los pastores evangélicos en Brasil están justificando la torpeza valórica de Bolsonaro. ¿Cómo lo estarán justificando? No sé. ¿Cómo estarán los hermanos evangélicos justificando la monstruosidad egocéntrica de Trump? El verdadero pirateo contra todos los demás porque solo le interesa su terreno. O sea, ¿cómo lo están justificando? O sea, yo creo que, no sé, hay que ser honesto en esto.
¿Por qué se resisten? ¿Por qué nos resistimos? ¿Vamos a perder alguna cuota de poder? Seamos honestos. Pero seamos honestos, porque cuando yo voy a los centros evangélicos de formación teológica, les aseguro que más de un texto que está en la biblioteca fue editado por una editorial católica. Y esa editorial católica editó a un pensador evangélico, a un teólogo evangélico, a un biblista evangélico. Les puedo nombrar montones, que de una riqueza impresionante, y ahí están. Pero ahí no detectamos el elemento ecuménico, ahí no detectamos que estamos traicionándonos. No, qué curioso. Pero sí en el terreno de la incidencia pública. Entonces ahí el tema no es el temor al ecumenismo, porque yo entiendo el temor a pensar que el ecumenismo camina a ser una sola institución cristiana y que todos volvamos a Roma. Ni los mismos católicos aceptan eso. Los católicos honestos tampoco aceptan eso. Las cúpulas, por cierto, porque las cúpulas están asociadas al poder, está más que claro, a los centros del poder, interés, nadie quiere eso. Lo que quiere es una hermandad, una relación fraterna, un enriquecernos, un construir juntos un nuevo mundo, un nuevo reino, el reino de Dios. Si no salimos de esta pandemia con un sentido más humilde, de que no somos dueños de la verdad, porque ni siquiera tenemos la verdad, porque si la verdad es por revelación, significa que no la tenemos, sino que la verdad nos posee, ella nos tiene a nosotros, que es muy distinto. Pero si la verdad nos posee, porque es Dios y es diverso y distinto, y nadie tiene la traducción correcta, la interpretación fidedigna, pura, químicamente pura, eso es una ilusión. Eso sí es una ilusión. Omar, gracias, muchas gracias. Como que estamos en un ring y están dando, ¿no? Pero bueno, yo de verdad que recuerdo hace un par de años, aquí tengo a mi amigo del alma, Víctor Quiroz, que ya casi le va la palabra. Nosotros vivimos algo parecido. Siempre ha habido en Costa Rica, bueno, en toda América Latina, o por lo menos esta región centroamericana, una pugna, católicos y evangélicos, ¿verdad? No nos podemos llevar jamás, porque ellos tienen la Virgen María y nosotros, bueno, tenemos nuestros patriarcas también ahí colocados, pero bueno, pasó algo. El gobierno está moviéndose a X posición con relación a la comunidad LGTBI, etcétera, etcétera, y como nunca antes, la iglesia evangélica se unió a la iglesia católica para ver de qué forma podían boicotear esto. Y me parece muy acertado lo que estás diciendo. Para algunas cosas que nos interesan, a veces nos unimos. Pero bien, aquí tenemos a Tomás Morales. Querido, por favor, adelante con su pregunta o su comentario. Ahí lo vi desestresándose un poquito, entonces estaba preocupado, Tomás, si es que estabas entrando en algo. Contando, por favor. Ahí está. Dios los bendiga. Desde aquí de México, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Profesor Omar, muchas gracias por este tiempo, lo valoramos demasiado y que quiero hacerle unos comentarios para incitar a la respuesta. Hablamos de un diálogo interreligioso, un diálogo en el que podamos encontrar posiciones cristológicas que bendigan a las personas. Nosotros somos atendidos por médicos de otras denominaciones, trabajamos con ingenieros que son católicos y no los cuestionamos o no ponemos en duda si eres de mi iglesia o no eres de mi iglesia. Un dentista me atiende mi dentadura, a mis hijos los abrazan, los tocan para revisarles y no cuestionamos si es de una o de otra denominación. Considero que esas posturas es como si agarrara a Dios y lo encerrara en un frasco y le pusiera una etiqueta con el nombre de Iglesia de Dios fulana de tal. Las Biblias que utilizamos no son hechas en nuestras iglesias, en nuestras denominaciones. La Reina Valera fue hecha por un católico y después las traducciones son de algún presbiteriano, de algún bautista, de algún metodista, etcétera, etcétera. Y las recibimos y las abrimos como libro sagrado en nuestras congregaciones. Y me arrebató ese comentario, pero lo complemento.
si esta pandemia no nos puede unir, entonces, ¿qué nos podrá unir? Es como si odiáramos a los alemanes actualmente por la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que tenemos una historia de la Iglesia Católica, etcétera. Pero si nosotros nos quedamos arrastrando esa historia y afectamos nuestro presente, pues es como si odiara a los alemanes, o los alemanes odiaran a los ingleses por la Segunda Guerra Mundial. Quisiera incitarlo a seguir explotando su capacidad, mi hermano Omar. Muchas gracias. Gracias, Tomás, gracias. Gracias a ustedes. Solo señalar, profundizar un detalle que lo mencioné respecto de la preservación de los códices del Nuevo Testamento, pero también el tema de la traducción. Fíjense, ¿por qué no aceptamos la traducción de los testigos de Jehová? ¿Por qué no la aceptamos? Porque lo hizo un solo fulano que se llamó profeta y su traducción es cuestionada por un equipo de traductores. No solamente necesito mi propia cabeza con el mucho o poco dominio de las lenguas bíblicas para advertir que ahí hay bastante elementos críticos. ¿Por qué no la aceptamos? Porque las sociedades bíblicas, en los equipos de traductores, para trabajar bien el Antiguo Testamento, tienen traductores rabinos, judíos, estudiosos de sus lenguas. Y para chequear que una traducción de verdad es dinámica y hace justicia al texto, hay equipos de diferentes tradiciones donde lo que importa es su capacidad, su formación, su talento, su don al respecto. Entonces, ahí hay otro ejemplo. La Biblia que abro es un producto de la unidad. Gracias. Víctor Quiroz, adelante con su pregunta. Los que tienen pregunta levantan la mano. Aquí los estoy siguiendo. Ahora sigue Víctor Quiroz. Adelante, Víctor. Ok, un saludo para todos y gracias, Omar. Un placer volverle a ver, aunque sea por esta vía. Me quedé con la sensación de que en la propuesta de unicidad que estabas planteando, estabas haciendo una propuesta más humana, más del orden de cómo estoy listo en lo personal para abrir mi corazón y mi mente al otro, y al otro que evidentemente es distinto. Yo no creo que si obviamos esa distinción podamos entonces pensar que en cualquier comunidad en la que estamos involucrados, todos estamos uniformados. No es cierto. En cualquier comunidad pensamos diferentes, somos diferentes, hacemos interpretaciones bíblicas diferentes, aunque vamos al mismo culto y aunque participamos de la misma dinámica religiosa. La verdad es que la pandemia nos da espacio para una visión más humana de la realidad en la que estamos, donde tenemos que identificarnos los unos con los otros, ojalá sin hacer esas preguntas que resultan odiosas porque nos separan, sino más bien las preguntas hábiles que puedan acercarnos. El acercamiento al ecumenismo de orden dogmático, teológico, doctrinal, me parece que siempre va a tender a acentuar las diferencias, pero la propuesta me parece es más bien cómo acentuamos los acercamientos al otro, al humano, al que tiene en común conmigo, que también es hecho a la imagen de Dios, que tiene un intelecto que le permite razonar y pensar de manera distinta a la mía,
y donde entonces entendamos que esa unidad no es uniformidad, es más bien apertura a la diferencia y disposición a caminar con ella. Entonces solo quería hacer el comentario porque me quedo con la sensación de que nos tangenciamos un poco en la reflexión, porque me pareció oír una propuesta más de ese orden al principio. Tal vez aclarar, yo creo que una cosa fundamenta a la otra. O sea, si yo soy capaz y nadie discute esa ética relacional, esa mirada del prójimo distinto, diferente, y el respeto y la apertura a caminar juntos como seres humanos, ya verdad, de una mirada ya más filosófica, antropológica, más cultural, como tú quieras llamarla. Si nadie discute eso, si todos estamos de acuerdo, sí, eso tiene que ser así, por favor, tenemos que salir de esta pandemia con esa actitud. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema para que lo hagamos con aquellos que incluso se parecen más a nosotros? Mire, les voy a dar un ejemplo que habla un autor en uno de sus últimos libros que le tradujeron en español, Harvey Cox. Él dice, mire, el diálogo intrarreligioso es más difícil que el diálogo interreligioso. Porque el diálogo al interior de mi propia tradición o religión es más difícil que el que yo pueda hacer con un judío, con un musulmán o con alguien de otra religión. Si hasta 2 hermanos se mataron por la diferencia conceptual respecto del sacrificio, ¿no? Caín, ya ven. Entonces, si somos capaces de reconocer y de aceptar que sí, debemos salir de esta pandemia en un sentido más solidario, más participativo, mirando un sistema social que de verdad sea más inclusivo, porque todos somos iguales al final, ¿eh? ¿Cuál es el drama de reconocer al hermano que, siendo de una tradición distinta, está también incrustado en esa diversidad llamado cristianismo? Entonces, yo creo que una cosa va con la otra. Ok. Gracias, Víctor. Gracias a Martín Licona, por favor, adelante. Sí, muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí. Me queda muy claro que la cuestión de abordar el ecumenismo tiene muchas implicaciones y el ecumenismo ha sido visto de diferentes maneras en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y no puedo evitar incluir en ese grupo a México, que tiene una realidad pareciera ser muchas veces muy distinta incluso a la de Centroamérica y Sudamérica, y lo podemos ver en los diferentes aportes que han tenido en el aspecto de la teología. Pero más allá de una palabra que, como también ya dijeron por ahí, no ha sido del todo abordada, me gustaría ver si pudiera ampliar un poco más el concepto de la cooperación a la que hizo alusión al comienzo, la cooperación en relación a la propia historia del cristianismo, y cómo ese concepto podríamos trabajarlo las iglesias hoy en día con la realidad que estamos viviendo, y que sin duda, definitivamente, después de esta pandemia, después de esta situación que cada país la está viviendo de manera diferente, de manera complicada, tenemos que salir con un espíritu totalmente renovador y con otra perspectiva. Entonces yo me quedo con esa sensación de escuchar un poco más acerca de ese concepto de la cooperación y cómo puede eso aportar, como lo mencionaba también al principio, a un verdadero diálogo que esté abierto a escuchar las diferencias, y que del mismo modo no se cierre a esos grupos o sectores a los que les cuesta más trabajo tener un poco de apertura en este tipo de conceptos, sobre todo si hablamos de un ecumenismo desde el aspecto político, religioso, cultural, social, etc. Entonces sí me gustaría si pudieran ampliar un poquito sobre esa idea. Gracias, Martín, gracias, un abrazo. Bueno, una vez me pidieron que expusiera frente a un grupo de pastores en el sur de mi país, en la ciudad de Temuco, sobre la unidad de la iglesia. Pero me dijeron, por favor, no use la palabra ecumenismo. Yo dije, no la voy a usar. No la voy a usar.
pero lo que vamos a reflexionar los va a llevar a encontrar que la palabra ecumenicidad o ecuménico calza precisamente muy bien con este sentido de cooperación. Es decir, lo dije en el sentido de cómo al interior, a lo mejor de manera impensada, pero el mismo texto bíblico que leo, que puedo leer, gracias Sociaviv, es un trabajo interreligioso. Es un trabajo de la diversidad cristiana, donde están los mejores traductores, donde puedo confrontar esa diversidad para enriquecer asegurar una buena traducción. Miren, asegurar una buena traducción o una mejorada traducción, porque siempre se tiene que ir reactivando. Entonces, claro, yo partí hablando de cooperación para no hablar de lo ecuménico, porque es cierto que lo ecuménico salta y pasa a ser el tema central, y ha sido un poco el tema de las preguntas. Viene a ser porque es la preocupación, porque se ideologizó el concepto, incluso hasta los grupos más ecuménicos. O sea, yo soy ecuménico con los que son ecuménicos. Entonces, bueno, y con los que no son ecuménicos, no los tolero. Claro, o sea, yo soy tolerante, pero con los intolerantes no los puedo ver. O sea, a ver cómo es la cosa. Y claramente, por ejemplo, el Consejo Mundial de Iglesia, que ha sido vilipendiado, lleno de prejuicios. Yo participé en una consulta sobre violencia, fui consultor sobre el tema de violencia un buen tiempo. Y yo les digo, no había ahí, en ese Consejo Mundial de Iglesia, donde trabajan también en ver similitudes doctrinales, ningún intento de que todos tienen sede en Ginebra, todos se vengan a Ginebra y que tengan como el nuevo jefe de toda su iglesia al secretario general del Consejo Mundial de Iglesia. Para nada, sino que es la diversidad cooperando en temas de misión, en temas de salud, en temas de justicia, en temas de, por ejemplo ahora, en temas de la misma situación de la pandemia, de llevar recursos a todas partes, de velar por los más vulnerables, porque hoy los más vulnerables están más vulnerables todavía. Entonces, a eso me refiero con cooperación. Mire, yo trabajé mucho tiempo en violencia intrafamiliar y quiero dar este ejemplo nomás. Y yo decía, en un barrio, para nosotros barrio, un sector de la ciudad, habían en una cuadra 5 iglesias evangélicas y una parroquia. Y en esa cuadra había prostitución infantil. Y producto del ciclo de la violencia, una cosa espantosa. Nosotros nos planteamos, si esas 5 iglesias decidieran cooperar frente al drama de ese adolescente, le aseguro que en la próxima semana no hay ninguna niña prostituyéndose, porque todas están siendo atendidas y acogidas por las comunidades que salen a la calle y abren sus puertas para que desaparezca eso de mi barrio. Eso es cooperación. Ese es el auténtico ecumenismo que necesitamos ver y del cual yo espero que salgamos de la pandemia más fortalecidos hasta este camino. Mis esfuerzos debo sumarlo a los esfuerzos de los demás. El reino de Dios no es solo mi parroquia, ni solo se expresa ni se refleja en mi parroquia ni mis esfuerzos. Es mucho más que eso. Necesitamos más humildad y entender este sentido de cooperación, ese sentido de unidos para la misión, unidos en la misión. Y la unidad también es parte de la misión, la oración intercesora de Jesús. Dice Grace Dearness, nos dice, en diferentes países del mundo estamos viendo que alianzas entre líderes religiosos están teniendo un impacto importante para el bien de las vecindades pobres. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, ahí está Dios. Pedro Neftalí, un saludo, Pedrito desde Guatemala, dice, me gusta esa expresión de cooperación, unidos en la misión, me parece, dice. Josh Castle dice, el reino de Dios no es solo mi parroquia, tremenda expresión. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más, pero creo que estamos llegando al cierre de esta jornada. Nos queda como, bueno, aquí tengo algunos presentes, su mayoría, bueno, algunos mexicanos.
nos queda ese saborcito aquí en la barriga, ¿verdad? Como con ese ardorcito a chile, ¿verdad? Que le cayó. Nosotros hemos hablado en varias conferencias que facilitamos cuando se tocan temas así medios espinosos, le recomendamos a la gente, cuando uno se come algo y le cae mal, inmediatamente reaccionamos y pedimos un analgésico, ¿verdad? Ya sea para bajar la acidez o que nos provoque, con todo respeto, el vómito para liberarnos. En yo le quiero recomendar algo: no se tome nada, permita procesarlo, permita que el espíritu de vida, el espíritu de la unidad trabaje con nosotros. Y me gustó muchísimo lo que Tomás decía: mira, hoy somos beneficiarios del médico que posiblemente es agnóstico, somos el que nos pone el servicio de luz, posiblemente es testigo de Jehová, el señor del Uber, el que viene a dejarme la comida express, porque ahora todo es express en Uber, posiblemente ese tipo es un promiscuo. Tenemos al otro que es el de la lavandería, que posiblemente está orientado sexualmente a otra cosa. A ver, todas estas realidades son las que convergen, y qué extraordinario es ver esa gama de multicolores que expresa el reino de Dios. Cada uno y cada una tenemos la responsabilidad de contextualizar y de interiorizar estas cosas. De verdad, Omar, muchas gracias, querido, muchas gracias por haber provocado esta, valga la redundancia, esta provocación. Realmente ha sido muy nutritivo, y la comunidad virtual de servidores que facilita esas conversaciones, esto es lo que quiere, exponernos a otras voces. Le planteo esto y ya nos vamos, porque generalmente es 1:20, apenas llevamos 1 hora. Si aquí tuviéramos que hacer un culto, para ponerlo en el lenguaje evangélico, hacer un culto, ¿cómo lo proponemos? Voy a poner algunos imaginarios. El bautismo, con todo respeto, ¿verdad? Gente linda, con todo respeto. El que es muy pentecostal, hay que sacar la pandera, hay que sacar los mantos porque hay que danzar. Bien. El que es un poco mucho más conservador dice, no se puede palmear porque el Espíritu Santo se asusta. Estoy simplemente creando figuras. Imagínense lo que significaría armar un culto en esta diversidad. Bueno, y saber que Dios acepta nuestra adoración. Para mí hay un pasaje, y no quisiera robar nada la espectacular y magistral conferencia de Omar, pero para mí me ayudó mucho a comprender mucho acerca de estos acercamientos desde la unicidad. El ejemplo magistral de Jesús cuando está en la casa de Simón el fariseo, y aquella mujer abruptamente interrumpe en el espacio, violentando todos los esquemas de orden tradicional, político, social, culturales. A ella no le importa, se tira a los pies de Jesús y ya ustedes saben todo lo que hace. Qué interesante es que Jesús acepta el acto de adoración de aquella mujer que está usando el perfume que se ganó con su cuerpo, porque era una prostituta. Ante ese pasaje, yo me pregunté hace algunos años, ¿quién dice que nosotros tenemos el monopolio de la gracia o el monopolio de decir quién adora y quién no adora? ¿Quién nos dice a nosotros que podemos decir, no, este no puede adorar porque este es así o esta es así? Qué bueno es que Jesús cumple de manera categórica su rol mesiánico y alaba la actitud de aquella mujer, sin importar los detalles de dónde venía el perfume y cómo se lo había ganado. Así es que mucho que aprender. Doctor Omar, querido amigo, denos unas palabras finales, por lo menos pónganos un poquito de ungüento sobre las heridas. No, yo les agradezco este tiempo y la verdad que los felicito que se estén juntando a través de este medio. Nosotros también lo estamos intentando desde la facultad donde hago clase y otras redes, y es una bendición, de verdad. Más que yo me voy con la alegría de verlos, de saber que están ahí y que de verdad estamos haciendo el camino que hay que hacer. O sea, la pandemia es un tiempo de hecho, la pandemia nos obliga a encerrarnos y el encierro es parte del retiro, para no decir claustro, porque también, pero es parte del retiro, ¿no? Y el retiro es un tiempo de reflexión, es como el desierto. Y en ese desierto sacar este tipo de conversaciones, porque no podemos salir de la pandemia igual.
No podemos salir de esta pandemia en el mismo modelo de sistema en que estamos viviendo. No da para más. No da para más. Y en ese sentido, las comunidades de fe, ustedes, la red que tienen, los que están haciendo en Centroamérica, es una alegría y una esperanza para todos nosotros que estamos más para el sur. Así que muchas gracias a ustedes y que Dios les bendiga. Gracias, querido Omar. Gracias a todos, de verdad. Puedo leer también en los comentarios. Obviamente, no todos tenemos que estar de acuerdo. Ni eso es, ni eso de esto. No se trata de que este es un aglomerado de gente que tenemos que decir amén a todo, decir no. Cada uno contextualícelo. Simplemente maduramente entendamos nuestras realidades y cada uno podamos poner en práctica lo que consideramos que el Espíritu Santo y el acompañamiento de la palabra nos está guiando. Así bueno, me habría gustado poder responderle aquí a una persona que no se sintió muy cómodo con nuestra conversa. Yo creo que una cosa es no sentirse cómodo y otra cosa es ponerse a ofender. Yo creo que ahí ya uno empieza como a ponerle límite a la ética y la moral cristiana que uno tiene. Pero bien, yo creo igual se le escucha y qué bueno que puede participar en una red como esta y seamos capaces de escuchar incluso las cosas que discrepan de nuestras propias posturas, y eso enriquece, ¿no? Sí, gracias, querido Omar. Quería pasar desapercibido el comentario cuando invitemos al diablo y seamos, de verdad, la idea es seguir construyendo. Este es un espacio voluntario, un espacio en donde cada quien es invitado de manera voluntaria. A ninguno le estamos pidiendo un fee, un pago para ser parte. Esto es voluntario. Lo que queremos es, desde nuestra iglesia, seguir sirviéndole a ustedes y que esto pueda seguir adelante. Mire, ya para pasar a otro tema, 3 cositas puntuales y ya estamos despidiendo en la jornada de esta tarde. Les va a llegar, terminando esta videoconferencia, les va a llegar un cuestionario pequeño, porque mire, nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Shalom, quiere orar por cada uno de ustedes. Sí, por cada uno de ustedes. Tenemos un grupo grande de intercesores, de gente que conmigo está detrás de todo esto. Así es que si a usted le interesa simplemente poner su nombre, de dónde escribe y alguna petición en particular, va a haber un grupo un grupo grande de gente orando todos los días. Nuestras cadenas de oración son de madrugada y en las noches. Estamos rotando tiempo de oración y queremos traerlos a ustedes en oración. Si a usted le interesa, terminando esto, mire, le va a tomar 3 minutos leerlo, simplemente leerlo y llenar eso, y nosotros vamos a socializarlo con nuestra iglesia para estar orando por usted. Ahora bien, la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a tener a una dama, una servidora del reino de Dios, a la señora Elizabeth Sendek. Ella es rectora y decana de la Fundación Universitaria del Seminario Bíblico de Colombia, toda una autoridad. He disfrutado, como no tienen idea, hablar con ella, ser instruido por ella, y nos va a hablar acerca de un tema que pareciera ser que ya lo dominamos, que es la iglesia y cómo funciona. Pero su punto de vista, sus ángulos que ella hablaba conmigo me parecieron extraordinarios. Es que la próxima semana, y de verdad, es la segunda o tercera dama que tenemos aquí, y esto no es porque queramos, es que viera cómo ha costado conseguir congeniar agendas con ellas, pero bueno, la próxima semana, de hoy en 8 días, a las 4 de la tarde, vamos a tenerla a ella, y estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo este tiempo con Elizabeth. Así es que les esperamos de todo corazón, les esperamos. Ahora vean, quiero como un esfuerzo más con el que queremos acompañarles, yo imagino que conocen esta joya. Si no la conocen, este es el comentario bíblico contemporáneo. Realmente es un recurso más, que hoy sale para que nosotros, los que estamos ocupados en la exégesis bíblica, podamos tener un criterio más. Es lo que vamos a hacer. Nosotros, desde Comunidad Virtual de Servidores, nuestra iglesia quiere bendecir a alrededor de unos 12 de ustedes con esto. 12 de ustedes con esto. Lo que tienen que hacer es mandar una ofrenda a la cuenta bancaria que va a aparecer en pantalla. No, jamás.
no tiene nada que ver con eso. Mire, a partir de la próxima semana, lo que vamos a hacer es que cada uno, chao Omar, chao, besos, chao. Chao, adiós. A partir de la próxima semana, cada una de las conferencias, el facilitador o la facilitadora va a hacer 2 preguntas. Termina la conferencia y va a aparecer la pregunta ahí para que ustedes la contesten. Los primeros que contesten y las contesten bien, les vamos a mandar de manera física. Tienen que dejarnos anotado su apartado postal, etcétera, etcétera, y se los vamos a donar. Espero que participen. Esta es una forma. Yo deseara tener 500 para regalarle a cada uno, pero bueno, de esto ya hemos acompañado alrededor de 130 pastores en varios países. Les hemos puesto uno de estos en sus manos y ha sido una bendición. Le cuento uno. Un pastor en la ciudad de Honduras, le entregamos uno de estos metido en la jungla y se puso a llorar, lloraba como un niño, porque lo único que tenía, 25 años de ser pastor, y lo que tenía nada más, dice, era una Biblia Reina Valera 1960, y con eso había fundado iglesias, glorioso, y cuando recibió un comentario como esto, lloraba de gratitud. Para Dios, obviamente, la gloria y la honra. Así es que a partir de la próxima semana, cuando termine la conferencia, vamos a hacer eso. Ya sabe, 3 cosas. Mándenos la petición de oración si le interesa y quiere que oremos por usted, nuestra iglesia. La próxima semana, Elizabeth Sendek va a estar con nosotros para hablarnos acerca de qué es la iglesia, una voz desde Colombia. Y en tercer lugar, prepárese para que pueda llevarse este recurso. A todos y todas, gracias. Me es una bendición poder verles y les abrazo. Les mandamos un abrazo virtual sin COVID-19 a todos. Que Dios les bendiga. Ya saben, esta conferencia va a ser socializada con ustedes en el mismo grupo para que la puedan ver en los canales de YouTube. Que la pasen bien, pura vida a todos. Gracias.